Las leyendas de pueblo no son cuentos. Yo sobreviví a una. Me llamo Josefina y ahora que ya soy vieja, entiendo mejor lo que pasó en aquel rancho de la Sierra Madre, en esos lugares donde la noche pesa y las brujas no son historias. Uno aprende a respetar o no vive para contarlo. Recuerdo muy bien esa madrugada de octubre. Mi padre me despertó de una sacudida. Pensaba que un puma había entrado al corral por el escándalo de los cerdos, pero lo que encontramos al abrir la puerta de madera fue aterrador. La mora, nuestra mejor vaca, no estaba en el suelo, estaba suspendida a 3 metros de altura, en las ramas más altas de un encino viejo que nadie, ni con poleas, ni con la fuerza de 10 hombres, podría haber alcanzado esa altura. Lo más aterrador no era la altura, sino el silencio. No había una sola gota de sangre en el pasto, ni un rastro de lucha. Al bajar el cuerpo con cuerdas, mi padre soltó la escopeta y se persinó con las manos temblando, de una forma que nunca le había visto. El animal no solo estaba muerto, le habían cosido los párpados con hilo de seda negro y, al abrirle el hocico, descubrimos que estaba lleno de flores de cempasúchil frescas, como si acabaran de cortarlas de un altar de muertos. A pesar de que todavía faltaban semanas para la fecha, no era un ataque depredador, era un mensaje, era un ritual que nos gritaba que algo en la oscuridad nos estaba observando y que no tenía hambre de carne, sino de nuestro terror. Hija, métete a la casa, tranca la puerta y no salgas, aunque me escuches gritar, me dijo mi padre con los ojos desorbitados, mientras empezaba a marcar los troncos del corral con cruces de ceniza. Ese fue el primer golpe, pero el horror apenas estaba calentando motores. Esa misma noche, el cielo de la sierra se volvió un infierno silencioso. Desde la ventana de la cocina vimos lo que todos en el pueblo temen y pocos se atreven a nombrar. Las bolas de fuego eran 3 esferas de un rojo incandescente, saltando de copa en copa de los pinos. No eran luces de linterna. Flotaban de forma antinatural, persiguiéndose entre las sombras con una velocidad que desafiaba cualquier lógica. De pronto, las 3 luces se detuvieron en seco justo frente a nuestra cerca de piedra. El zumbido eléctrico que emitían se convirtió en una carcajada colectiva, una risa que no salía de gargantas humanas, sino que parecía vibrar directamente dentro de mis propios huesos, provocándome una náusea insoportable. Una de esas luces se elevó por encima de los árboles y cayó con un golpe brutal sobre nuestro techo de lámina. El impacto fue tan violento que las vigas de madera de la casa crujieron y el polvo del techo nos cegó por un momento. Escuchamos entonces el sonido de uñas largas sobre el metal. Mi madre empezó a sollozar, no oraciones, sino súplicas desesperadas en un dialecto que yo no entendía. Pero lo peor no fue el ruido del techo. Lo peor fue cuando el rasguño se detuvo, donde yo estaba parada, y una voz susurró desde el otro lado de la lámina, y luego dijo mi nombre, como solo lo decía mi madre cuando yo era niña. Si creen que el miedo es algo que solo se escucha, es porque nunca han visto lo que el ojo humano está diseñado para procesar. Mi padre, harto por la opresión del ambiente, salió al patio con la lámpara de aceite en lo alto. Yo lo seguí, y lo que encontramos en el centro del corral de los cerdos no fue un intruso, sino una violación a todas las leyes de la naturaleza. Allí, acluquillada en el barro, estaba una figura que reconocimos de inmediato. Era la partera del pueblo. Una mujer que todos respetábamos, la misma mujer que había ayudado a nacer a medio pueblo, incluida yo. Pero su cuerpo estaba en medio de una transición que me heló la sangre. No habían gritos, solo el sonido de articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. Vimos cómo su espalda se encorvaba hasta que la piel se tensaba como un tambor y de sus poros empezaban a brotar una especie de vello negro, grueso, rígido, similar a las cerdas de un jabalí. No era una transformación rápida, era lenta, dolorosa de ver. La luz de la lámpara reveló que sus pies se habían alargado, perdiendo los dedos para convertirse en garras secas que se hundían profundamente en la tierra. Lo más perturbador no fue el cambio físico, sino la absoluta indiferencia de la criatura ante nuestra presencia. La mujer, o lo que quedaba de ella, tomó un feto de animal que yacía en el suelo y con una agilidad mecánica empezó a frotar sus propias articulaciones con la grasa del animal. Era un ritual de ungüento negro, una práctica prohibida de la que hablaban los viejos.
se estaba preparando para el vuelo. Sus ojos, que antes eran oscuros y humanos, se tornaron de un color amarillo incandescente, perdiendo las pupilas y convirtiéndose en dos faros de maldad que reflejaban la llama de nuestra lámpara. De pronto, la criatura comenzó a emitir un sonido que no era su voz, un silbido de alta frecuencia que hacía que el aire vibrara. Los cerdos, que hasta ese momento estaban paralizados, empezaron a girar en círculos alrededor de ella. Mi padre intentó levantar el machete, pero su brazo parecía pesar una tonelada. Una fuerza invisible, una pesadez en el aire, nos mantenía clavados al suelo. La criatura entonces giró su cuello con una elasticidad imposible, mirándonos fijamente mientras sus mandíbulas se abrían, para dejar salir un rastro de humo negro que olía a incienso rancio y a tierra de cementerio. No hubo palabras, no hubo amenaza, solo una mirada que nos comunicó que ya no estábamos en nuestra propiedad, sino en su territorio de casa. En un momento que desafió la gravedad, la entidad dio un salto silencioso hasta quedar suspendida en la viga más alta del granero. Desde ahí nos observaba con esa mirada, esperando a que la última pizca de luz solar se desvaneciera por completo para reclamar lo que el cerro le había prometido. El amanecer no trajo la paz que esperábamos. Cuando el primer rayo de sol tocó el patio, la criatura del granero simplemente se disolvió en la oscuridad de las vigas. Pensamos que la pesadilla había terminado, pero al llegar al centro del pueblo esa misma mañana, nos dimos cuenta de que nuestra experiencia solo había sido el protocolo de algo mucho más siniestro. Frente a la plaza principal que llevaba la curtiduría, allí encontramos a Ramón, el hombre más fuerte y valiente de la región, un cazador que le tenía miedo a muy pocas cosas. Lo que quedaba de él desafiaba cualquier explicación médica o lógica. Ramón estaba sentado contra la pared, con los ojos abiertos de par en par, fijos en un punto invisible del cielo. Su expresión no era de dolor, sino de un terror tan profundo que parecía haberle detenido el corazón en un segundo. Pero lo que nos hizo retroceder fue su estado físico. Ramón no tenía heridas abiertas, ni signos de lucha. Sin embargo, su piel estaba pegada a los huesos, como si algo lo hubiera drenado por completo desde adentro, dejándolo como una cáscara vacía, una momia reciente en medio de la humedad de la mañana. En su cuello, justo sobre la arteria, presentaba un rasguño fino, una marca precisa que no parecía hecha por un animal, sino por algo afilado. La noticia corrió como pólvora, pero no fue el único. En las semanas siguientes, las desapariciones de animales se multiplicaron y otros hombres, siempre los más jóvenes y fuertes, empezaron a mostrar signos de una debilidad inexplicable. Tras ver luces en sus ventanas, mi padre, que nunca volvió a ser el mismo después de esa noche en el corral, entendió la conexión. Esa anciana, esa entidad que vimos transformarse, no estaba buscando comida. Estaba recolectando la esencia de los vivos para mantenerse joven en su forma humana durante el día. Hoy, años después de haber abandonado aquel pueblo, entiendo que el mal no es algo que se pueda combatir con armas. El caso de Ramón quedó archivado como muerte por causas naturales, pero los que estuvimos ahí sabemos que no hay nada natural en un cuerpo que se seca en cuestión de horas. La vieja partera desapareció del pueblo poco después del hallazgo, pero dicen los que todavía viven cerca al cerro que en las noches de luna nueva se sigue escuchando un silbido agudo que baja de las cuevas más altas. Yo no salí de ese rancho por miedo, salí porque entendí que el cerro ya sabía quién era yo. Lo que vimos aquella noche en el corral de mi padre no fue un evento aislado, fue el avistamiento de una depredadora que camina entre nosotros, que nos vende hierbas en el mercado y nos sonríe en las procesiones, ocultándonos bajo su rebozo una piel que se estira y se dobla cuando el sol se oculta. Si vives cerca de un cerro, si alguna vez sientes que el aire se vuelve pesado y el olor a flores podridas invade tu habitación, no abras la ventana para ver las luces, porque una vez que ellas saben que puedes verlas, ya saben dónde encontrarte. La curiosidad en estos pueblos no mata al gato, consume al hombre, lo deja seco, pegado a sus propios huesos, como recordatorio silencioso de que nunca se fue, solo está esperando a que apagues la luz para entrar a reclamar lo que es suyo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios si has tenido algún tipo de experiencia con este tipo de seres oscuros.